Pablo y yo coincidimos hará un par de meses en un sarao que montamos en Barcelona, una excusa muy tonta para reunirnos un grupo de CTOs que nos solemos reunir una vez al mes y se nos fue un poco de las manos y acabamos metiendo a 120 personas en las oficinas de unos amigos y liamos a alguien para que pagara las cervezas y las pizzas y me dice, oye, ¿y tú vendrías a Pamplona? Y digo, hostia, me encantaría, pero no voy a poder. No voy a poder porque mi mujer, teóricamente, tendría que estar ahora mismo en Caracas. Tengo 3 hijos, con lo cual, si mi mujer se va a su casa, me tengo que quedar en casa con los niños. Y se quedó ahí. Semanas más tarde me vuelve a escribir y digo, hostia, pues mira, mi mujer ha cambiado el billete de avión. Entonces, oye, encantado. Digo, ¿pero de qué quieres que hable? Me dice, joder, pues de aquello que estuvimos conversando, tal y cual. Le digo, venga, encantado. Si no es para hablar de tecnología, encantado. Últimamente no voy a hablar a ningún sitio de tecnología. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Y creo que hay gente mucho más joven que tiene mucho más que enseñar y tomar esos sitios que hemos tomado otros durante otro tiempo, ¿no? Y dije, oye, hay algo que sí me gusta, que es los equipos, ¿no? Y entonces dije, vamos a buscar un titular que sea provocativo. Porque si digo el mejor equipo, pero no doy más contexto, pues bueno, yo obviamente diría que el mejor equipo del mundo es el Real Madrid, no hay duda, con lo cual pues, se acaba la presentación y ya está. No pasa nada, no he usado ninguna foto del Madrid en la presentación a propósito. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere? Antes de nada, gracias a todos estos sponsors que hacen posible el evento y que hacen posible que estemos aquí, ¿no? ¿Qué quiero contar un poco? ¿Quién soy? Y quiero usar mi experiencia en estos 20 años. Yo empecé en consultoría, pero me he desarrollado casi toda mi carrera en startups. Y contar un poco desde una startup que empieza con 2 personas hasta una startup o compañía de cientos de personas, ¿qué ha pasado con esos equipos? Y no solo lo que teóricamente debe pasar, sino las cosas que he hecho bien, pero sobre todo las que he hecho mal y mal de verdad. Porque yo creo que ahí es donde todos aprendemos, ¿no? El ser humano, las cosas que hace bien, asume que las hace bien porque es muy listo, y las que hace mal siempre buscas culpar a alguien porque tú no eres tan tonto, pero generalmente la cagada la has hecho tú, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, Jordi Miró, nací en el 77, o sea que tengo cierta edad ya. Estudié física, mi especialización es en física nuclear, pero cuando acababa la carrera algún político brillante de este país, como ahora mismo, decidió que la energía nuclear no servía para un carajo y entonces tenemos un apagón hace un par de meses, que todavía no nos han contado por qué. Y las 2 opciones que tenían, en Madrid había un máster muy bueno de energía nuclear, lo cerraron y me tenía que ir o a Francia o a Alemania a vivir a un pueblito al lado de una central nuclear a hacer un máster. Y yo soy muy de asfalto, entonces eso de irme un par de años a un pueblo en mitad de la montaña, y que tenía todo el sentido, porque hacías el máster al lado de la central nuclear, no como en este país, que lo haces en Madrid y luego tienes que ir a hacer prácticas a donde esté la central nuclear. Pero bueno, con 22, 23 años me pareció que aquello era desproporcionado, ¿no? Entonces decidí, empecé a trabajar en consultoría, en PricewaterhouseCoopers, y ahí empieza, digamos, mi experiencia profesional con lo que es el mundo de la programación. Desde pequeño me han gustado los equipos y me ha gustado el liderazgo de los equipos. Y en estos 20 años, pues he aprendido un montón de cosas, ¿no? Pongo por aquí también que soy uno de los cofundadores de Ancla Life porque es uno de los temas que me preocupa también especialmente, que es la salud mental en emprendedores y en empresas. Entonces, eso da para otra charla, para otro día. Así a lo mejor consigo que Pablo me invite otro año. Y siempre pongo una foto de mi familia, porque sin ellos no estaría aquí. Mi mujer y mis hijos se han entregado lo bueno, lo malo y lo regular de estos 20 años, ¿no? Os decía, me han gustado los equipos y la gestión de equipos de siempre. En mi etapa formativa hay dos áreas que marcan mucho. Uno es el deporte y el otro es la música. El deporte, que además lo seguiré usando durante toda la conversación, yo jugué relativamente bien tanto al tenis como al baloncesto y ahí aprendes un montón de cosas, ¿no? La parte personal, la disciplina personal, pero obviamente también el trabajo en equipo. No hay nada mejor que jugar a un deporte, aunque juegues mal. Si me pedís que vayamos a jugar al voleibol mañana, voy a ir encantado, aunque no tenga ni puta idea. Me gusta esa sensación de camaradería, de esfuerzo, de trabajo y de superación, me encanta. Y por otro lado, estudié flauta travesera, conservatorio, 5 años, más luego los 8 de flauta travesera y todo lo que os podáis imaginar por medio. He tocado en dúos, tríos, cuartetos, orquesta.
Y ninguna de las dos cosas siguió más adelante. Y no siguió más adelante porque no era el mejor. Y era muy obvio. Y hay algo dentro de mí que quería poder desarrollarse en áreas donde pudiera ser, no sé si el mejor, pero bueno. Y en estas dos áreas era un buen acompañante. La tecnología. Yo empecé a programar de pequeño. Empecé con BASIC, primero de EGB. A lo mejor algunos no sabéis lo que es la EGB, pero es lo que estudiábamos los viejos. Y empecé a estudiar BASIC, yo creo que porque los martes y jueves de 5 a 6 en el colegio ofrecieron clases de programación y mis padres vieron una opción de que yo saliera una hora más tarde del colegio. Porque no es que mis padres fueran especialmente técnicos, ¿no? Son químicos y farmacéuticos, pero lo de la informática no. Y eso dio pie a que yo comprara un primer ordenador, un Commodore 64K. 64K yo creo que ahora no lleva ni ningún reloj. O sea, y a partir de ahí fui avanzando, ¿no? Aprendí a programar un poco. En la carrera, pues como hice físicas, pues nosotros usábamos Fortran para todo. Empiezas a tener amigos que estudian otras cosas y descubro que en informática estudian C. Hostia, y veo que hacen cosas que yo con Fortran no soy capaz de hacer. Empecé a estudiar C, igual que Fortran, un notepad y una línea de comandos. Lo de un IDE no sabíamos lo que era. Y empiezo a trabajar. Y además esto me viene bien, ¿no? Porque Bonilla el otro día escribía sobre los 30 años de Java, pues yo soy de esa generación, ¿no? Yo empecé a programar con Java. Y me certifiqué en Java en el 1.0 con libros, es decir, estudiábamos con libros. En las mesas de todas las oficinas había muchos libros, con post-it de diferentes colores. El rojo era el mío, el amarillo era del otro. Luego pasamos a Stack Overflow, ahora tienes los asistentes de IA, con lo cual yo siempre pienso, joder, los que sois más jóvenes, qué fácil lo tenéis, ¿no? Porque en mi casa se quejan de que no leo. Y digo, y una mierda, yo he leído un montón. Es verdad que no leo novelas, pero me he tragado libros porque además, claro, como os decía por ahí, yo soy físico. Es decir, yo no tenía ni puta idea de la mayoría de las cosas que me pedían cuando empecé a trabajar. Yo recuerdo la primera vez que oí servidor de aplicaciones. Mi cara fue un poema, puse una cara de póker preciosa. Pero no tenía ni puta idea. Pues oye, me fui a la casa del libro, me compré un libro de J. Bosch y durante 2 noches me cepillé aquel libro como si no hubiera mañana, ¿no? Y ese aprendizaje autodidacta me ha obligado mucho a buscar dónde quería estar yo. Yo tengo una obsesión desde hace mucho tiempo en ser feliz, que es muy etéreo, pero al final paso demasiadas horas trabajando como para ser infeliz. Y trabajamos en una industria que tiene una ventaja muy grande, que es que la oportunidad y las ofertas son infinitas, ¿no? Con lo cual tenemos una única vida, independientemente de lo que creas que puede pasar después de la muerte, tienes una vida segura, con lo cual intentas ser feliz, ¿no? Y desde hace bastante tiempo yo decidí cuál era el punto en el que yo me encontraba satisfecho conmigo y con lo que podía aportar, que es aquí en medio. Y aquí en medio, que a veces lo represento así, o a veces como cuando íbamos al colegio y aprendíamos a hacer intersección de conjuntos, que es la intersección entre el negocio, la tecnología y las personas. A mí me gusta el negocio y me gusta hacer negocios que ganen dinero, porque creo que si ganan dinero me tratarán mejor a mí. Siempre he trabajado en el sector tecnológico. Desde que empecé a trabajar no he hecho otra cosa que no sea, digamos, Internet en general. Pero claro, se me hace muy difícil ayudar al negocio si no entiendo la tecnología, pero se me hace mucho más difícil si no sé qué equipo tengo y qué equipo quiero tener o necesito tener. Entonces, al final me he dado cuenta que hubo una época en la cual hacía mucha más tecnología y era mucho más bueno desde un punto de vista técnico, pero en el camino yo decidí que quería estar ahí en medio y que para estar aquí en medio pues tenía que ser bastante bueno aquí, bastante bueno aquí y bastante bueno aquí, pero no el mejor, al revés, contratar a tíos mucho más buenos que yo en todas esas áreas y yo ser el facilitador de que eso suceda. Mi mujer siempre dice, oye Jordi, ¿por qué no has montado algo en recursos humanos si te gustan tanto? Digo, me gustan mucho, pero no lo suficiente. De la misma forma que no solo hago tecnología, porque me gusta mucho, pero no lo suficiente. Entonces eso me ha ayudado a tener una visión un poco distinta. A veces cuando discutimos, ¿qué es un CTO? Yo no sé lo que es un CTO. Podría entrar en la discusión, a mí me gusta mucho la diferenciación entre CTO y VP de ingeniería que hace Fred Wilson, y creo que la hizo en el 2010 o así, creo que tiene mucho sentido.
Yo sé lo que yo quiero hacer. Si le queréis llamar CTO, le queréis llamar becario, me da igual. Yo sé lo que quiero hacer, sé dónde soy feliz, soy consciente que a veces tengo que hacer cosas que no están en ese rango, pero en esa intersección me quiero encontrar yo. Entonces, empecemos a hablar de una startup, creamos una startup, 2 amigos, o no, pero creamos una startup, 2 amigos, ¿no? 2, 3, me da igual, pero no pasemos de 3. ¿Qué tipo de personas normalmente necesitas tener ahí para que eso sea un éxito? Pues necesitas primero tener una pasión descomunal y unas ganas por ganar y por triunfar y por salir adelante enormes. Has de ser muy ágil, iterar, entregar. O sea, el agilismo llevado yo creo que al extremo. ¿Y qué es lo que te mata ahí? Lo que sí puedes hacer cuando eres muy grande. El perfeccionismo, el ir despacio, el ir con pies de plomo. Para mí, ¿cuál es el equipo que mejor representa esto? Los que tengáis cierta edad sabréis que este es el Dream Team de verdad. Yo tuve el placer de verlos en Barcelona en varios partidos. Y para los que tenemos cierta edad, pues nos representan. De aquí todos son muy buenos menos uno. El pobre Leitner, que era más malo que la droga. Pero ¿por qué gana este equipo? Este equipo gana porque es la primera oportunidad que tienen de jugar los jugadores de la NBA en un torneo internacional. Son cualquiera de ellos MVP de la NBA y el mejor jugador de sus equipos, pero deciden que ese verano le van a patear el culo a todo el mundo. Trabajan lo que no han trabajado en su vida, además está más que documentado. Es verdad que a la vez salían de fiesta. En Barcelona las fiestas cada noche eran un espectáculo y en los clubs de golf y lo que quieras. Pero a las 9 en el gimnasio, o en la pista. Y el mes anterior le pegan una paliza a diversos equipos por el mundo brutal. Tienen un entrenador que decide que va a crear jugadas para todos ellos, pero que hay ciertos que van a chupar más la bola que el resto, y luego los jugadores ejecutan de una forma que consiguen que hay partidos donde el mejor jugador de cualquier otro país no meta 10 puntos. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo un grupo de individuos que son súper talentosos, súper ambiciosos, que quieren tirar adelante, es verdad que son más de 2 o 3, ¿vale? Pero me parece que es un buen ejemplo. ¿Qué cosas he hecho yo? En este área solo fui capaz de pensar en las cosas que he hecho mal porque las he hecho muy mal. Es escoger un mal socio. Y por mal socio no quiero decir que sea mala persona, ¿no? Es decir, cuando tú tienes que tirar adelante un proyecto de estas características, ¿no? O quieres crear una empresa, esto es como un matrimonio, ¿vale? Igual que yo me quejo a veces de que los matrimonios a día de hoy yo creo que la gente se lo piensa poco antes de casarse y por eso pasa lo que pasa, a la hora de crear una empresa es lo mismo. Es decir, te vas a tirar mucho tiempo juntos, va a haber muchos momentos malos, que eso es lo que no piensas al principio, ¿no? Cuando arrancas cualquier relación personal, de novio, de pareja, de negocio, pues todo es precioso. Joder, ¿quién no se acuerda de cuando te enamoraste de tu pareja? Joder, esas cosquillitas, Pues lo mismo pasa con una empresa, ¿no? Tú conoces a alguien, resulta que tienes cierta afinidad, resulta que decides tirar adelante una idea y nunca piensas en que aquello va a ir mal, ¿no? Porque si tú arrancas un negocio, igual que si tú arrancas una relación de pareja o un matrimonio pensando en que te vas a divorciar, vas al divorcio seguro, ¿no? Entonces, sabiendo que va a haber malos momentos, una de las cosas que yo creo que tienes que hacer, sin duda, es pasar mucho tiempo juntos. Pasar mucho tiempo juntos y conocerte. Conocerte no solo en lo profesional, sino en lo personal. Porque lo profesional, mientras todo va bien, va muy bien. Pero en el momento que lo profesional empieza a no ir bien, aparece la parte más personal. Y si tú a esa persona no la conoces lo suficiente, no tienes claro por dónde va a salir, ¿no? Entonces, y una de las cosas que digo siempre a veces cuando viene alguien a decirme, oye, ¿invertirías en mi proyecto tal y cual? Y muchas veces lo primero que les pregunto es, ¿y vosotros de qué os conocéis, vosotros tres? ¿Y cuánto tiempo habéis pasado juntos? ¿Y cuántas cervezas te has tomado? ¿No? Porque, no, bueno, oye, yo me conocí en un evento, no sé, hostia, a mí me da mucho miedo. Asumamos que hemos sobrevivido a esa primera etapa y que el equipo crece. Y esto me sirve porque ayer hubo una de las conversaciones, de las Open Talks, ¿no? Que alguien decía, oye, miedo a la especialización.
¿no? Y digo, joder, pues este es el caso claro donde un tío que no está suficientemente especializado va muy bien. Ejemplo de esto, la famosa historia de Instagram y los 12 ingenieros que tenían cuando venden, ¿no? Que se supone que hacían maravillas, que cualquiera de ellos era capaz de tocar el front, el back, la base de datos y lo que hiciera falta, ¿no? Tienes un equipo de alrededor hasta 10 personas. Se supone que lo que estás haciendo hay cierto mercado que te lo compra. Y necesitas tíos que sean capaces de tocar un poco de todo porque no tienes suficiente dinero para pasar a ser 20 o 30, con lo cual no puedes tener, si cuentas que somos 10, uno va a hacer, digamos, marketing, el otro va a hacer ventas, y te quedan para tener pues 4 o 5 ingenieros, pues está claro que si tienes uno de front, uno de back, uno de sistemas y no sé qué, estás muerto, porque supongo se van a poner enfermos, se van a ir de vacaciones, entonces necesitas que todos, más o menos, toquen de todo, ¿no? Entonces, oye, pues, joder, búscate gente en esa etapa que sea capaz de tocarlo todo. Empieza a tener métricas, ¿no? Aquí es donde empiezas a preguntarte, oye, ¿y cómo funciona el producto? ¿Y qué métricas tengo? ¿Y lo usan mis usuarios o no lo usan? ¿Me pagan o no me pagan? ¿Qué sucede aquí en muchos casos? O que pierdes de vista lo que está pasando o que crees que has encontrado ese product market fit antes y quieres escalar antes de lo que toca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el ser capaz de medir, y a mí algo que me obsesiona, y supongo que tiene que ver con mi formación física, es medir y comparar. A mí las métricas en las cuales no puedo ir a un benchmark público para ver cómo de bueno o malo es esa métrica que mido, me dan mucho respeto. ¿Me saltó nada? No. ¿Qué he aprendido yo en esta fase? El buscar gente que sea muy resolutiva y muy transversal. Es decir, aquel chico que decía ayer, oye, ¿qué hago? Hostia, en mi equipo estarías, porque yo en estas etapas necesito a alguien que sea capaz de tocarlo. Necesitas un compromiso absoluto, ¿vale? Porque es una fase en la cual has sobrevivido pero te estás muriendo. Y uno de los grandes errores que cometí yo, montamos una startup de educación para niños, fue pensar que se puede crear una startup en estas fases iniciales trabajando 8 horas. Quien os cuente eso es mentira. Y supliendo ese extra de esfuerzo que hay que hacer contratando a gente muy senior y muy especializada. Entonces teníamos un equipo, hostia, probablemente sobre el papel de lo mejor que he tenido yo en mi carrera. O sea, 12 tíos que habían trabajado con Iñaki o conmigo en compañías muy grandes y muy buenas y que nos habían ayudado a escalar, pero yo tendría que haber buscado muy probablemente perfiles un poco más jóvenes, con mucho más hambre de conquistar y sobre todo, no me puedo quejar, eran muy especializados, pero todos ellos se remangaron y tocaban front, back y demás. O sea, que quizá no era tanto la especialización, sino el decir, es verdad que 7 horas de esos tíos eran muy buenas, pero muy probablemente hubiéramos necesitado 10, 11 o 12 de ellos o de cualquier otro porque te estabas jugando la vida todo el día. Un ejemplo que buscaba para esto, y luego pongo ejemplos más recientes, ¿vale? Esto es la Eurocopa del 2004, que además yo la recuerdo muy bien porque es las primeras vacaciones que hice con mi mujer cuando todavía éramos novios. Y estábamos en Lanzarote y nos tragamos la Eurocopa allí, la final entre Portugal y Grecia la vimos en un bar lleno de portugueses y griegos y fue divertidísimo, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Grecia que iba a ganar una Eurocopa con el equipo que tenía? Es decir, no eran los mejores, pero tuvieron algo muy bueno, y es que defendían todos. Todos, absolutamente todos, desde el delantero al portero defendían. Es decir, los tíos eran capaces de hacer cualquier cosa. Tuvieron un entrenador que les puso un plan y lo ejecutaron de puta madre. Es decir, consiguieron ganarle a todo el mundo con algo que parecía muy simple, pero con una ejecución perfecta y con un equipo que era capaz de moverse. Y si lo pienso, pues es parecido a lo que hacemos nosotros. Es decir, tenías a un tío que sí, que se suponía que tenía que hacer front, pero que igual que te hacía front, hacía back, hacía sistemas o hacía network. Asumamos que lo hemos hecho bien y seguimos sobreviviendo, lo cual es muy raro, ¿no? O sea, ya has pasado varios valles de la muerte diferentes, ¿no? Sumamos que estamos en una fase en la que hemos pasado de 10 a 50 personas. Aquí es donde últimamente me contratan a mí,
¿no? Es decir, alguien que ya ha pasado esa primera fase, ahora no, ahora estoy en la fase anterior, ¿no? Pero digamos, lo normal es que me contraten aquí y te das cuenta que has sobrevivido, que el producto se vende, ¿no? No tienes unos problemas muy grandes para venderlo, pero tienes tres áreas muy claras: velocidad, procesos y calidad. La velocidad siempre vas a querer que vaya más rápido, pero hay un momento que tienes un compromiso entre qué es lo más importante. Y aquí sigues queriendo ir muy rápido, pero como ya tienes más gente, tienes que empezar a tener procesos que antes te daba igual, porque si tienes que sobrevivir, procesos pocos. Y calidad, oye tú, la calidad te preocupa más bien poco o nada mientras funcione, porque estás sobreviviendo. Aquí ya no se trata tanto de sobrevivir, sino de crecer. Y para crecer, si eres listo y hábil, te has leído los libros o has visto los documentales y has visto cómo lo han hecho otro tipo de empresas y te das cuenta que tienes que tener de esto. Y si has tenido la suerte de trabajar en empresas muy grandes, yo por eso, algo que en nuestro sector muchas veces es muy criticable, que son las consultoras grandes, ¿no? Los Price, Deloitte, Capgemini, ahora se llama NTT, yo es que trabajé en DMR, que luego fue Everis y que ahora es NTT. Sí. Yo tenía acciones de Everis. Recuerdo ir a... Entonces, y entiendo el concepto, que odio el de cárnica, por el trato que hubo en ciertos sectores, ¿no? Pero es cierto que en esas empresas haces ciertos proyectos que no hacemos ninguno de los demás, por lo que sea. No voy a entrar en eso. Pero por contra, había una serie de cosas que funcionaban muy bien en cuanto a procesos, disciplina y demás que aprendías, ¿no? Entonces, aquí es donde empiezas a ver que ese equipo que tenías antes, que era súper generalista, si eran como los que decía Félix ayer, que lo hacen bien, te siguen sirviendo durante un tiempo y a lo mejor incluso deciden especializarse. Si lo hacen mal, pues ya te dejan de servir rápidamente. Pero empiezas a necesitar tíos que sean muy buenos en cosas muy puntuales, porque empiezas a necesitar para crecer más gente. Y no puedes tener más gente que haga de todo. Necesitas gente muy buena en diferentes áreas y empiezas a decidir cómo demonios vas a partir el stack, y ya no solo el stack técnico, sino el stack del equipo. Y ahí, pues empecemos por el modelo de Spotify, a cualquiera que os apetezca, tienes que empezar a decidir cómo vas a romper eso, cómo vas a organizar el equipo y además qué roles de especialización necesitas y con el escalado empiezas a sufrir y entonces es cuando tu base de datos te das cuenta que no va todo lo bien que debería ir, pero que en el equipo de verdad no hay nadie que haya montado una base de datos de verdad. O sea, que haya tenido una base de datos con millones de usuarios o con el problema que tengas. Cojo la base de datos, pero podéis coger cualquier parte del stack tecnológico, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Pues tienes un problema, ¿no? Que es muy probablemente gente que ha sido exitosa para la compañía no es la más adecuada para esta siguiente fase si no está dispuesto a crecer o a cambiar o bien lo que hace o el cómo lo hace, ¿no? Es decir, muchas veces ese perfil generalista y creativo es muy bueno en lo que hace porque lo hace como lo hace. Es decir, porque tiene esa libertad para poder tocar en todos los lados y ahora le dices, hostia, tío, tú eres muy bueno en todo, pero de todo lo que haces, lo que mejor haces es el front. Y como ya hemos crecido suficiente, como estás en el equipo de front, te he quitado el acceso a todos los repositorios de backend, bases de datos y demás. Hostia, la reacción típica es, joder, me estáis prohibiendo hacer mi trabajo. Y dices, no, no te estoy prohibiendo, te estoy acotando, ¿no? Con lo cual, tienes ese problema. ¿Son todos igual de válidos para lo que tú quieres o no? Y por otro lado, tienes el de, hostia, ¿van a ser capaces de adaptarse a esta nueva situación? Y entonces te pasa pues, que tienes que tomar decisiones complicadas. Y la decisión complicada, que no, yo creo que no es del gusto de nadie, por más que mis hijos a veces digan que si a mí me gusta, y digo, no, a mí no me gusta despedir gente, en absoluto, porque es un fracaso personal y de compañía. Pero hay veces que es que no te queda más remedio. No te queda más remedio porque
Joder, pues como un divorcio, porque es que tú quieres una cosa, el otro quiere otra, y lo intentas y pruebas 10 veces en cambiar, le cambias de equipo, cambias, incluso eres capaz de cambiar el proceso un poco a ver si dando... Pero aquello no funciona, ¿no? Y para mí uno de los ejemplos, y he cogido Mercedes, pero podría haber cogido cualquiera de los equipos de Fórmula 1 que han dominado en el tiempo una época de la Fórmula 1, es, si nunca habéis visto cómo funciona un equipo de Fórmula 1 y sobre todo en un momento de pit stop, es brutal, porque cada uno de ellos solo hace una cosa. Y dices, joder, ¿y por qué el señor que aprieta las ruedas en la izquierda no aprieta en las de la derecha? Lo tienen probadísimo. Yo he tenido la suerte de ir bastante a ver a un par de equipos y se lo pregunté un día. Dice, no, yo es que aprieto las de la izquierda porque soy zurdo, porque tal. O sea, está súper pensado. Es decir, los roles de cada uno de ellos, porque a mí lo primero que pensaba, joder, cualquiera de los que aprieta ruedas aprieta una rueda. No, chico, yo aprieto las de atrás y tal. Es decir, hay un estudio muy grande en por qué cada uno hace eso. Además, si veis las interacciones que tienen ellos, son súper ágiles, súper rápidas. El feedback va y viene. Los datos están a la orden del día. Y si os fijáis, cuando veis las retransmisiones, rápidamente te hablan de 2 segundos, 2 segundos, y piensas, hostia, yo no sé lo que tardáis en cambiar la rueda de un coche, pero yo me tiro un buen rato para cambiarla, ¿no? Es verdad que estoy solo y que no tengo todas estas herramientas, pero llegas a un grado de especialización que tardar 2 segundos o 2,2, a lo mejor esas 2 décimas de segundo son las que hacen que ganen o pierdan la carrera, ¿no? Entonces me pareció un buen ejemplo para decir, hostia, ¿cómo pasamos de un entorno más generalista a un entorno donde cada uno de estos tíos que aparece por aquí, este levanta por atrás, el que trae la rueda, el que le pone la gasolina, y es una coreografía buscando la perfección. Asumamos que no nos hemos muerto, joder, ya vamos bien, ¿no? Porque lo normal es que la empresa se haya muerto en alguna de las fases anteriores. Creces, pasas las 50 personas, ¿no? Entonces empiezas a tener el primer problema de, hostia, ahora tengo que crear estructura, porque cuando éramos 10 cabíamos en esta mesa y aquello de, si te llamas CTO cuando eres 10 o te llamas becario, da lo mismo. Cuando eres de 10 a 50 aún. Pero cuando eres más, ya no solo, digamos, eres tú como responsable, es decir, necesitas empezar a crear una organización. A mí pensar en pirámides me da mucha grima, ¿no? Me parece muy del ejército, pero la realidad es que al final las organizaciones y las jerarquías acaban pareciendo esa estructura, ¿no? Con uno arriba que se va desdoblando. Entonces, lo que está claro es que cuando llegas a este tipo a este tamaño, y cada uno que lo organice como quiera en su empresa, a mí lo que sí me ha funcionado siempre es intentar tener equipos que sean súper autónomos, que tengan muy claro lo que tienen que hacer y que tengan mucho ownership, ¿no? Pero cuando eres más, es como el teléfono escacharrado, ¿no? La comunicación empieza a ser más difícil, porque mientras estábamos en una mesa como esa, nos hablábamos el uno al otro, y ya no quiero ni entrar en la discusión del remoto, el híbrido o la oficina. Pero si incluso estuviéramos todos en la oficina, ya no estás en una mesa, estás en 2, 3, 4, 5, 6, 10 salas diversas, plantas diversas. La comunicación se hace compleja, entonces, o empiezas a establecer cómo demonios vas a comunicar y cómo demonios vas a documentar todo lo que haces, o probablemente no pases de esta fase. Y además, como os decía, al tener esta necesidad de que ya no estás solo tú en una mesa, necesitas empezar a tener ese liderazgo, esos líderes que te ayuden a trasladar tu misión, tu visión y demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en general? Que tienes que traer a gente mucho más experta de la que tienes en el equipo. Pero para mí eso tiene 2 problemas normalmente. Y ayer discutíamos fuera, ¿no? Ejemplos de cuando en Madrid o en Barcelona hubo una época que era muy famoso, hostia, me voy a traer a tíos de Facebook, Google y tal. No ha funcionado ni uno, y no porque no sean listos, pero normalmente necesitas traer a gente que este camino ya lo ha hecho. Es decir, necesitas traer, pues yo me traería a Félix para mi equipo y le diría, joder, Félix, tú esto lo has hecho 3, 4 veces, sé que me vas a ahorrar una serie de problemas. Llamaría a Elder, que también sé que tiene el culo pelado, y le diría, pero claro, normalmente o es para llenar huecos que tengo o es para sustituir de nuevo
a gente que no es capaz de dar ese paso a la siguiente posición y que además no quiere aceptar, que para mí ese es el gran problema que os decía, resistencia de cambio, ¿no? Es decir, tengo que traer a gente que es más experta, tengo que crear esa capa de middle management. Yo siempre que puedo voy a apostar por el equipo que tengo en el equipo. A mí no hay nada que me enorgullezca más que, hostia, ver crecer gente. No sé, esta mañana hablaba Isa, ¿no? Abajo. Engineering, Director, no sé qué, de GitHub. Isa fue mi primer QA manager en Wacky hace, no sé, 11 años. Entonces, ver que la gente de tus equipos crece, a mí es de las cosas. Siempre pienso, hay una pequeñita parte que a lo mejor tengo yo la culpa, ¿no? Pero cuando estás en un equipo y tú ves que hay alguien que es capaz de ir tomando más responsabilidad, y me da igual si es en la parte de gestión o en la parte técnica, ¿eh? No pensemos que la única forma de crecer es hacia la gestión, que eso pasaba mucho antes, es decir, las empresas antes era up or out, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos crecer en diferentes dimensiones, para mí es súper interesante. Pero volvemos al problema de antes, que es que va a haber gente que cambiar no le apetece. El ser humano, por definición, no quiere cambiar cómo hace las cosas. Entonces, si hasta ahora, cuando éramos 15, se hacían las cosas así, iba bien, porque ahora siendo 50 o 70, 100, 200, tenemos que cambiarlas. Entonces, si quieres crecer la organización para servir con tu tecnología a ese negocio, volvemos a mi slide inicial, lo que tienes que tener claro es hasta dónde eres, lo que llamo yo tu mayor grado de ineptitud, ¿no? Es decir, a mí a veces me preguntan, oye, Jordi, ¿y tú te ves capaz de llevar un equipo de 500 personas? Digo, no lo sé. Hasta 250 lo he hecho y creo que bien, pero 500 no lo sé. ¿Me da miedo? No, pero no lo sé. Y a lo mejor no soy capaz. Y es muy difícil, lo que sí es difícil es decir, hostia, y sobre todo si tienes cierta posición o relevancia en la organización, decir, oiga, que tengo que dar un paso al lado. Por ejemplo, cuando yo entré en The Hotels Network, Mark nunca quiso ser el CTO. Y Mark era el CTO porque era el primer ingeniero, socio en la compañía, y la compañía fue creciendo y, obviamente, pues Mark era el CTO. Era el CTO que no quería ser el CTO. Y a mí me contratan y lo primero que me daba mucho miedo era, ¿me va a dejar ser el CTO o no? Y tuve la gran suerte de que Mark nunca quiso ser CTO, nunca quiso llevar un equipo hasta que casi que me fui yo. Entonces, el ser capaz de tener esa humildad de decir, hostia, yo he llegado hasta aquí, me doy cuenta o me han hecho ver que no soy capaz de... Lo que no quiere decir que no sea útil para la compañía, pero es que a lo mejor no puedo seguir siendo lo que mi título dice hoy, porque los títulos no dicen nada. Es decir, es lo mismo Jordi Miró, CTO, cuando era CTO en Rakuten, no sé, yo tendría 200 y pico personas, y cuando iba a Japón, que iba mucho, y en Japón lo de los títulos y la jerarquía se respeta mucho. Jordi-san, CTO. Y yo decía, pero si tú eres jefe de división en Rakuten y tienes a 1000 tíos por debajo. O sea, que mi título no quiere decir nada. Es decir, o yo qué sé, tú eres el CTO de Rakuten TV, pero el CTO de Rakuten pues tenía 70 compañías por debajo, ¿no? Entonces, a mí los títulos me han dado bastante igual siempre. Pero hay gente que no. Entonces, hay gente que el dar un paso al lado, que no quiere decir fuera, pues le cuesta mucho. Un ejemplo para mí sensacional de esto, y he buscado algo más reciente, iba a haber puesto a los Bulls, pero me he dado cuenta que entonces volvía el abuelo Cebolleta y he dicho, ya vamos a buscar algo más reciente. Este es un equipo que yo odio con todas mis fuerzas, por más que lo entrena Steve Kerr. No me preguntéis por qué, pero no me gustan nada, nada, nada. Pero tienen algo brutal, y es que tú coges el talento que tenía este equipo y lo que fueron capaces de contratar, buscando esa especialización para acompañar a un tío como Steve Curry que las mete desde cualquier lado sin mirar, es brillante. Steve Kerr coge un patrón de juego que es el que él aprende de su maestro, lo copia, lo mejora, y tienes a unos tíos que podrían ser estrella en cualquier otro equipo, pero que deciden que, hostia, que vamos a seguir estos procesos, que vamos a hacer todo esto bien. ¿Para qué? Para ganar. Y son capaces de ganar 4 títulos en 8 años. Una barbaridad. Y entramos en ese punto donde sigues escalando. Hay muchas veces en las compañías, cuando llegas a cierto volumen de personas, normalmente correlaciona a cierto volumen de facturación y la muerte ya está muy lejos, ¿vale? Pero tienes
tienes unos riesgos, ¿no? Cuando empiezas a crecer, y discutí antes con Isa, dice, joder, es que ahora pues, hay más burocracia. Pues sí, claro, hay más burocracia, eres más grande, probablemente tienes un propietario más grande y el daño que generas si la cagas pues es más grande, ¿no? Entonces, pues hay más burocracia. Como hay más gente, es mucho más difícil que la cultura, que cuando hemos empezado estábamos 2 en una mesa, luego 10 en una mesa, luego 50 en 5 mesas, es muy fácil de explicar. Es muy fácil de transmitir y de que se viva, porque, joder, compartimos todo el rato juntos. Cuando ya eres 200, 500, probablemente no cabes en una planta, probablemente no cabes en una ciudad, y el transmitir eso cada vez es más difícil. Además, hostia, ¿cómo vas a innovar? Y además Isa hablaba esta mañana de eso. ¿Cómo voy a innovar sobre un código que lleva ahí no sé cuántos años? Es que es muy probable que haciendo algo nuevo encima de eso te rompa lo que nos está dando de comer. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Hostia, pues miro cómo demonios soy capaz de trasladar esa cultura de una forma eficiente a todo el mundo. Miro cómo soy capaz de crear ciertos equipos o ciertas estructuras que sean capaces de no dejar de innovar. Y esto hay muchas formas de hacerlo, con equipos propios, dándole espacio a todo el mundo. Pero si te preocupa el no quedarte estancado y demás, tienes que buscar una forma en la que la innovación no deje de aparecer, ¿no? Como tienes tanta gente y probablemente como la compañía te ha ido bien, tienes el clásico problema de que hay ciertos procesos, ciertos proyectos, ciertas tecnologías muy clave que las saben 3 personas y que sufres cuando se van de vacaciones y hostia, eso es algo que tienes que evitar a toda costa. Pero yo lo he visto pasar siempre, siempre. Hay un proyecto que no sé qué, que es que solo sale, y como solo lo sabe Antonio, Antonio no lo podemos echar además si lo hace mal. Asumamos que lo hace bien, pero es que a veces no lo hace suficientemente bien. Pero no lo puedes echar porque, coño, dependes mucho de ello, ¿no? Y empiezo a pensar que si hasta ahora era muy importante el sobrevivir, el facturar, el crecer, a la gente le empieza a preocupar si el equipo está bien o no. A mí es algo que me preocupa siempre y que a veces pienso si cuando empiezo cosas en un estadio más pequeño estoy haciendo un poco de overhead al preocuparme tanto por cómo está la gente. Es decir, aplico técnicas que en momentos mucho más grandes me han ido muy bien, pero yo quiero dormir tranquilo y quiero dormir sabiendo que he intentado hacer las cosas bien, con lo cual sigo dedicando mucho tiempo a esa parte, al saber cómo está la salud de la gente. Yo no vengo a hacer amigos, lo digo siempre. Me dicen, ¿qué bestia eres? Digo, no, yo vengo a trabajar. Por desgracia no soy millonario, entonces tengo que trabajar. Como tengo que trabajar, pues pasas, como cualquiera de vosotros, más tiempo en la oficina o en donde estéis trabajando, pero más horas con vuestros compañeros que con vuestra pareja, mujer, hijos y amigos. Entonces, lo que quiero como mínimo es estar bien. Entonces, a mí no me interesa, digamos, no quiero entrar en los detalles de tu vida personal, pero sí quiero entrar en saber si estás bien o no. Porque a todos nos pasa que lo que te pasa, ayer lo decía Félix, yo lo que me pasa en la oficina me lo llevo a casa, y lo que me pasa en casa me lo llevo a la oficina. Con lo cual yo no te voy a preguntar si estás bien o mal con tu mujer, pero me interesa saber cómo demonios te van las cosas, porque yo te puedo ayudar. Es decir, yo si sé que alguien lo está pasando mal, probablemente tengo herramientas, le puedo bajar la carga de trabajo, le puedo facilitar días libres, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos de que esto hay que empezar a preocuparse en un momento, a mí me preocupa desde el día 1 que monto una compañía. Esto más o menos lo hemos comentado, ¿no? Es decir, aquí puedo hacer pocos errores ya, porque los errores tienen un coste muy grande, ¿no? Entonces, ya la velocidad, si antes decíamos que hemos reducido velocidad, ahora todavía más. El talento lo sigo, esto para mí, desde que empiezas a crecer a cierto tamaño, cada vez que creces más es constante. Es decir, ¿tengo el equipo correcto que tengo que tener o no? Y si no lo tengo, tengo 2 opciones. O lo formo y lo transformo en lo que necesito o lo traigo de fuera. Y esa mezcla muchas veces genera problemas que tengo que solucionar. Y un ejemplo muy claro, yo obviamente he aprovechado un Barça que se fue a la mierda, probablemente es de los equipos que mejor he visto jugar yo al fútbol. Por suerte no ganó suficiente, pero tiene el ejemplo de por qué un equipo excepcional hasta un punto deja de serlo en un momento determinado. Este equipo era brillante, o sea,
aquí hay varios balones de oro y alguno que no lo fue porque le robaron el balón de oro, ¿no? Y empiezas porque tienen una base muy clara, tienen una identidad de juego muy clara, pero empiezan a deteriorarse. Y se deterioran porque fallan a estos principios. Es decir, siguen escalando, siguen ganando, siguen haciéndolo todo, pero hay un momento en el cual no has sido capaz de mantener esa visión, esa misión, esa cultura, y da igual que tengas a estos tíos que no ganas. Y esto lo conozco bien porque el siguiente sponsor a este era mi compañía. Y sé por qué se invierte 60 millones al año como Rakuten en el Barça. Y los inviertes porque piensas que el equipo que hace el paso de este al siguiente, sigue teniendo a varios de estos jugadores, te va a garantizar en esos 4 años de contrato al menos 1 o 2 Champions y con eso amortizas los 240 millones que pones encima de la mesa. No lo he hecho, pero si pones la siguiente foto del siguiente equipo, esos 2 valores no están. Bueno para el Madrid porque arrasamos en Europa, pero bueno. Entonces, resumiendo un poco, necesitas buscar el equipo excelente o el mejor equipo en cada etapa. El mejor equipo no es el mismo equipo en todas las etapas. Si estás fundando la compañía, lo que pasa hoy y has conseguido sobrevivir varios años no es lo mismo que pasó al inicio. Y a lo mejor incluso tú no eres la persona adecuada para dirigir la compañía o ese área. Si estás en la parte técnica, la forma, la tecnología y los procesos con los que resolvías los problemas cuando erais 2, 5, 10 no es lo mismo que cuando sois 400, 500, 5.000. Y si eres una de esas personas que a nivel técnico o a nivel de gestión de personas estás liderando, lo que deberías perseguir es que la gente que está en tu equipo crezca de forma orgánica y que la ayudes a crecer para que vaya ocupando esas posiciones que aparecen y no te veas forzado constantemente a traer a esa gente de fuera que sabes que te va a generar cierta fricción, mientras que si los haces crecer desde abajo, seguro que hay fricción, porque yo soy el primero que cuando era más joven y promocionaban a alguien antes que a mí pensaba que era súper injusto, pero luego entiendes que muchas veces no era injusto, que era totalmente justo porque tú había ciertas cosas que no hacías. Pero era mucho mejor eso que no subiéramos ninguno de los dos y nos trajeran a uno de fuera, ¿no? Y eso es todo. Si yo todavía estoy en Twitter, no me he ido de Twitter, lo uso mucho. Supongo que como todos tenéis LinkedIn y es mi mail. Contesto siempre. Creo que no hay ningún mensaje que haya dejado de contestar. Entonces, ahora que el que quiera hacer preguntas, encantado. El que quiera dejar opinión, encantado. Y muchas gracias a todos. Gracias, Jordi. Muy inspirador. Ha estado fantástico. No sé si es una pregunta o quiero que te mojes un poco. Me meto en todos los charcos siempre, o sea, que tranquilo. Te has metido en muchos. Has abierto diciendo que eres del Madrid, luego has puesto una foto del Barça, o sea, te has metido a tope. Mis hijos son del Barça, o sea, que algo he hecho mal. De todas las etapas que has contado, ¿no? que me parecen todas que las has desgranado muy bien, me gustaría que te mojases y nos dijeses cuál tú crees que para ti es en la que más enfangado estás, ¿no? Porque creo que todas tienen 3, te lo voy a dar fácil, ¿eh? No, es que no tiene nada que ver. O sea, vamos a ponerlo muy fácil. Si ponemos aquí abajo cuando empiezas como fundador o cofundador hasta cuando tienes, pongamos 500 tíos, el fango cambia. Porque empiezas enfangado, asumamos que eres el técnico, empiezas programando y si no empiezas programando mal, y vas cambiando el balance entre programación, gestión y política, así. Es como si tienes una mesa de pinchar, pues empiezas solo programando, porque qué coño vas a hacer estrategia ni nada, y vas cambiando de solo programar a no programar nada, probablemente, o muy poco. Entonces, pero en cambio estás enfangado en budget, en contratación, entonces depende de lo que definamos como fango. Cada etapa tiene un fango muy distinto. ¿Hay más agua o hay más barro? Vale, sí, me das una respuesta claramente. Pero bueno, yo pensaba en plan, que para mí hay una de las etapas que veo clave, ¿no? En empresas que he pasado y es
una que has mencionado, ¿no? Que es el canal de niveles de comunicación, ¿no? O implementar aquí un poco el Robin Durban, ¿no? A partir de 150, 200, que ahí sí que pierdes el hilo de mucha gente y ya no tienes absolutamente nada de detalle. Bueno, creo que tu fango ahí ya es como... Bueno, tu fango es político. Político y de gestión y de tener un buen middle management que sepas gestionar. Pero obviamente cada vez estás más lejos de tu vista es aérea. No de la realidad, digamos, pero estás más lejos del día a día, claro. Y tu trabajo es otro, o debería ser otro. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. La charla me ha gustado mucho y creo que está muy alineada con la experiencia de crecer. Y lo que has dicho de tener equipos diferentes, creo que 100% alineados. Y una cosa que también me gustaría ver desde tu perspectiva es, a la vez que cambian los equipos y el talento que tienes que tener y el conocimiento de esa gente, también es importante cómo cambia el proceso que se utilizan. Y una de las cosas que, por lo menos yo suelo sufrir más, es que en las etapas iniciales estás en todo y sabes de todo y sabes rápidamente que la gente está haciendo lo correcto. Y a medida que creces, la sensación de descontrol aumenta. Bueno, entonces, ¿qué haces tú? Sí, hostia, yo la única forma que sé hacer eso es contratando a gente muy buena. Es decir, asegurándome que tengo gente en la que puedo delegar con absoluta confianza. Porque si no, entonces te vuelves en algo que ni sé hacer ni quiero hacer, que es micromanagement. ¿No? Entonces, si tú no te puedes fiar de que lo que hablábamos antes, ¿no? De esos equipos que vas creando, esas estructuras, tengan ownership e independencia de verdad, lo estás haciendo muy mal. Porque a la que pues es muy fácil, ¿no? ¿Cuánta gente de verdad puedes controlar vía reporting? Poca. ¿5? Sí, muy poca. Entonces, cuando ves los típicos organigramas donde tienes un tío aquí, 17 squads reportándole, mentira, imposible. Imposible, porque si le quieres dedicar tiempo de calidad a cada uno de ellos, no hay horas en la semana, ¿no? Entonces, como cambian los procesos, hablábamos antes, cambia la estructura del equipo, te tienes que buscar, entre comillas, llámale mini CTOs, el título que tenga en tu organización, pero tíos que sepan capaz de coger el ownership de 2, 3, 4 equipos y eso al final no lo vas escalando y es la única forma. Y la misma forma, es decir, los procesos de gestión cambian. No gestionas igual cuando tienes a 20 que cuando tienes a 50 o a 200.